Buenos días, esta es una sesión de introducción a la nueva tecnología de la tomografía por impedancia que, como saben, se ha lanzado hace unos años al mercado, pero hay un cierto desconocimiento con respecto del potencial que tiene dentro del mercado y del ámbito médico. ¿Qué es la tomografía por impedancia? Pues básicamente lo que diremos es que es el santo grial de la ventilación mecánica, en el sentido de que esta tecnología nos da respuesta a muchas de los interrogantes y las dudas que tenemos con respecto del manejo pulmonar del paciente crítico, y que dentro de poco lo será también para la perfusión pulmonar. La estructura de esta sesión será de estos 4 puntos: ver básicamente cuál es el problema, ver por otro lado cómo funciona y qué es esta tecnología de tomografía por impedancia, y a partir de aquí juntar los dos conceptos para empezar a pensar cómo puede ser la toma de decisiones y luego revisar algunas pequeñas experiencias reales. Cuando decimos la importancia de la tecnología como el santo grial de la ventilación mecánica, en realidad lo que no estamos comentando o no estamos dando importancia al hecho de que cuando esta tecnología salió, en paralelo, diversas editoriales de revistas científicas del ámbito mundial empezaron a hablar del concepto de la dark side, de la cara oculta del pulmón, y que de por fin una tecnología nos daba acceso a poderla monitorizar y ver qué es lo que estaba sucediendo en ella. Por eso, esta tecnología se convirtió en el deseo de los intensivistas para la lista de regalos y de inversiones tecnológicas a solicitar a los gestores hospitalarios. Y en realidad, el problema al que nos enfrentamos es que, por mucho que intentemos tratar a los pacientes respiratorios y ventilados mecánicamente de la mejor manera posible, sabemos que el pulmón no es una masa homogénea, es una masa heterogénea en la que coexisten en el mismo tiempo fenómenos de sobredistensión y de colapso. Y dependiendo de nuestras estrategias, de nuestro manejo, de nuestras decisiones, incrementamos la mortalidad, la estancia hospitalaria y los costes sobre el sistema sanitario. ¿Y esto por qué sucede? Porque tanto en macro como en micro sabemos que los fenómenos de dependencia alveolar, de interdependencia entre los diferentes millones de alveolos, están sometidos a tensiones, a estrés, a strain y a deformidades que se prolongan en el tiempo y que se maximizan o minimizan dependiendo de nuestras estrategias ventilatorias, como por ejemplo últimamente la reducción de la amplitud del gap del driving pressure como valor de manejo del paciente ventilado mecánicamente. Si lo vemos en macro, sabemos que incluso a veces por fenómenos que no controlamos, como son los factores gravitacionales, tenemos fenómenos de colapso en las zonas posteriores del pulmón y de apertura normal y permeabilidad completa del aire en las zonas anteriores del pulmón. Por lo tanto, tenemos claramente identificados los puntos donde sabemos que se produce colapso y sobredistensión pulmonar al mismo tiempo. Colapso lo acostumbramos a manejar con la PIP, la sobredistensión lo hacemos a través de la regulación del volumen tidal o el driving pressure, la variable que escojamos. Pero también sabemos que nuestros pacientes, dependiendo del nivel de gravedad que adquieren, y esto está definido por consenso en la definición de Berlín, a medida que van empeorando, tomamos toda una serie de estrategias ventilatorias con el objetivo de sanarlos lo antes posible. Actualmente, como comentaba antes, estamos bajo el paradigma de la ventilación protectora y su actual expresión es el driving pressure. Pero cuando tratamos a estos pacientes con las tecnologías habituales ya conocidas y estandarizadas, lo que vemos es que, por ejemplo, desde el ventilador mecánico tenemos una presión, un volumen, pero son simplemente datos que nos reflejan un número, un valor, pero no nos dan información de qué es lo que sucede en cada una de las partes del pulmón. Por el contrario, los gases, las placas y el TAC tienen sus funciones de saber cómo está la oxigenación y la ventilación del paciente, o las imágenes nos permiten tener resolución tisular, pero no nos dan información con continuidad en el tiempo. Los que más sabemos de ventilación mecánica interpretamos y analizamos las fluctuaciones de las diferentes curvas y de los bucles que nos dan los ventiladores mecánicos, que muchas veces simplemente son sutiles y esta información no está a manos o de la capacidad de todo el mundo. Dicho esto, estamos ante una situación que se define como de parabrisas sucio. Vemos lo que hay en el otro lado, pero no lo vemos con claridad, lo cual nos deja bastante insatisfechos. Y con esta vocación nace esta tecnología, la tomografía por impedancia,
que básicamente lo que hace es aprovechar una característica corporal, que es la bioconductibilidad, la capacidad del cuerpo de ser transportador de electricidad, y hacerlo de diferentes formas en diferentes órganos. En el caso del pulmón, que es el que tiene mayor magnitud de resistencia, de impedancia, de dificultad del paso de la electricidad por los tejidos, esta se maximiza en el momento en que se produce la inspiración y la expiración. Hay cambios significativos de la dificultad del paso de la electricidad por el interior del parénquima pulmonar que son más fácilmente detectables. En el futuro veremos cómo esta tecnología llega a diferentes órganos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente situando un cinturón en el tórax a la altura de cuarto o sexto espacio intercostal aproximadamente, y con esto atrapamos una gran masa de pulmón, 50, 60, 70% de masa pulmonar, a partir de la cual podemos hacer un análisis. Y este análisis lo hacemos en base a lanzar en cada uno de los cinturones de electrodos, 32 electrodos, que cada uno de sus sensores se convierte en emisor y receptor de la información. Y esta cruza el tórax en una secuencia continuada de 200 veces por segundo, de manera que nos permite tener una visión como la que tienen a la derecha, modificada a través de un algoritmo en el que vemos que cuando no tenemos presencia de aire veremos el color de fondo de la pantalla, colores azules que son escenarios o puntos de normoventilación, y el color blanco que es puntos de mayor concentración de volumen. Volumen que no nos tiene que preocupar si se produce a bajas presiones. Por lo tanto, en esas zonas que hay máxima concentración de volumen es donde se producirá la sobredistensión, siempre y cuando lo hagamos a presiones altas o en situaciones de extrema heterogeneidad del pulmón. Esta es la imagen que antes veíamos en forma dinámica de manera secuenciada. Aquí podemos ver claramente el llenado y el vaciado pulmonar, pensando en todo momento que lo que hacemos es aprovechar la capacidad de conducción bioeléctrica que tiene el cuerpo, que hay un algoritmo que modifica no solo la imagen de pantalla, sino los datos tomados directamente del paciente para ofrecernos una imagen ovalada en un plano completamente similar en el que veríamos un TAC, por lo tanto nos es familiar y estamos absolutamente acostumbrados a ver esta imagen, por lo tanto nos facilita su interpretación y así nos permite de manera más fácil tomar decisiones. Por lo tanto, si viéramos un paciente que en el TAC tuviéramos una parte significativa del pulmón colapsada, en la imagen en tomografía por impedancia veríamos claramente que no tenemos una situación de resolución tisular de la misma manera que lo veríamos en un escáner, pero sí que veríamos una zona de pulmón que no está ventilada, una zona poco ventilada, mientras que la redistribución de todo el volumen de aire se haría en este caso en un solo pulmón, y ahí es donde veríamos las expresiones de mayor concentración de volumen en forma de imágenes blancas de forma dinámica. Y así es como se lo hace el sistema Enlight, que fabrica la empresa Timpel y que distribuye en España la empresa Direx. Esta es una imagen real de la pantalla en la que podremos ver diferentes imágenes promediadas como la de abajo a la izquierda, la imagen dinámica en grande, que es a la que nos hemos referido anteriormente, y en la parte de abajo el patrón respiratorio del paciente, que es absolutamente similar a la imagen que vendría de la curva de volumen de un ventilador mecánico, que a su vez podemos ver en las tres diferentes curvas de la pantalla, a la derecha de la pantalla, perdón. ¿Y cómo se lo hace el equipo? Pues básicamente, como les comentaba, con una pantalla, diversas pantallas, la primera de las cuales es la pantalla de ventilación, que es la misma que hemos visto antes, donde se expresan las imágenes promediadas, en números la distribución antero-posterior, izquierda-derecha de cada uno de los pulmones, y una imagen dinámica que nos está diciendo qué está sucediendo en términos de entrada y distribución de aire en tiempo real en nuestro paciente, junto con los datos que proceden de un sensor de flujo que nos aportan y cruzan la información que viene de la ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos la información de dos tecnologías paralelas en una sola pantalla.
De hecho, y esto lo que hace es que el sistema Timpel sea compatible con todos los ventiladores del mercado. La segunda herramienta es una herramienta de titulación de PIP, en el que simplemente tenemos que hacer un desescalado desde un nivel de presión que escojamos, hacer un desescalado paulatino de la PIP, y en esta gráfica que ven en pantalla el propio equipo analiza y nos dice los porcentajes de zonas sobredistendidas, colapsadas al mismo tiempo, para acabar haciéndonos una propuesta de cuál es la PIP ideal que requiere nuestro paciente en ese momento. Luego esto lo podremos generar y visualizar en formato de informes, tanto visuales como digitales para exportación. Esto nos abre la puerta a la individualización del tratamiento de cada uno de nuestros pacientes. La siguiente pantalla, como si se fijan, nos vamos desplazando por la parte izquierda de la pantalla en cada una de sus secuencias. Ahora estamos en la tercera. La pantalla de tendencias nos permite analizar la evolución del paciente, y en la parte de abajo podemos ver la comparativa entre dos momentos diferentes mostrados en cursores rojo y violeta en la pantalla, y cómo de la comparativa de esos dos momentos podemos ver tanto las zonas de apertura y mejora de la complianza como las zonas de apertura o empeoramiento del colapso pulmonar. Cuando encontramos áreas de mejora vemos imágenes en verde, cuando encontramos áreas de empeoramiento vemos las imágenes en rojo en la pantalla que compara los dos momentos diferentes. Esto también nos abre la puerta a la monitorización prolongada de aquellos pacientes que deseemos. En resumen, de lo que estamos hablando todo este rato es que en un mismo equipo lo que estamos haciendo es analizar dos situaciones diferentes. Una, ver cómo el volumen tidal entra y se distribuye por el interior del pulmón y cada una de sus zonas y de sus regiones, y por otro lado ver los cambios que se producen sobre la capacidad residual funcional, normalmente asociados a los niveles de PIP o de patrones respiratorios espontáneos, por ejemplo. Y estas son las 5 características de esta tecnología, que es una tecnología regional, continua, que se monitoriza a pie de cama de manera absolutamente libre de radiación, tanto para el paciente como para ustedes, y de forma completamente no invasiva. En contraste con cada una de las ventajas que tienen otras tecnologías, pero también con algunas de sus limitaciones. ¿Qué sabemos que hay de nuevo? Pues que actualmente la tecnología, como veremos más adelante, ya ha evolucionado para la monitorización tanto de pacientes neonatales como de pacientes pediátricos, y muy pronto estará disponible también una herramienta que nos permite medir las asincronías que provienen del ventilador mecánico y que generan sobrevolúmenes, y en especial pone atención en el manejo de la sobredistensión que se produce en el ventilador por culpa de los malos ajustes de la ventilación mecánica o de las asincronías aparecidas. Y más adelante veremos también la aparición de la perfusión, del análisis de la perfusión pulmonar, para tener la doble información del mix-match entre ventilación y perfusión pulmonar. Obviamente, como ven en la imagen de la izquierda, la monitorización se tiene que hacer a través de una pequeña parálisis del paciente, la inyección de un bolo de salino que aumenta la conductividad eléctrica, y esto es detectado por el equipo, de manera que acaba haciendo un mapeo completo de la perfusión pulmonar y de los cambios que puedan suceder en ella a través de las decisiones que tomemos, o fármacos, o posicionamiento, etcétera, etcétera. Entendido el problema y entendida la tecnología, esto nos tiene que servir para entrar en el escenario de toma de decisiones. Hemos dicho que estamos mirando el pulmón en un plano paralelo al suelo, en una imagen que nos es familiar, en el que hemos aprendido a interpretar que las áreas no ventiladas se muestran de una manera, las áreas ventiladas en color azul y las áreas sobredistendidas en color blanco. Y que este dato, los datos que nos proporciona la tomografía por impedancia, no son datos individualizados, pero en un contexto de monitorización de otras tecnologías. Es información que nos viene en paralelo desde otras tecnologías. Y esta es la imagen clásica y típica de un paciente monitorizado con tomografía por impedancia en cualquiera de las UCIs
de nuestro país, o incluso en pacientes que únicamente requieren ventilación no invasiva. Si nos ponemos a ver algunos o potenciales casos reales, pues lo que vemos es simplemente que hay veces pacientes en el que un simple cambio en los niveles de PIB, en este caso de 3,5 a 10, genera una apertura de las zonas posteriores del pulmón. Hay ocasiones en las que, por diferentes motivos, como puede ser un cambio de la PIP en un contexto de despertar del paciente, de escenarios de winning, vemos cambios significativos del platón respiratorio. Vemos en la gráfica, en la imagen de la derecha, cómo el nivel de PIP baja, pero hay un comportamiento diferente del paciente, incrementa su frecuencia respiratoria, incrementa la amplitud y la magnitud de las curvas, significando que está buscando más volumen, pero a la postre el no ajuste de una correcta PIP genera un detrimento de la pérdida o una pérdida de la capacidad residual funcional que el paciente espontáneamente está intentando compensar. Existen también muchísimas experiencias de manejo de situaciones de reclutamiento alveolar, de técnicas de reclutamiento alveolar con significativas mejoras. Y también tenemos escenarios, como el descrito anterior, en el que vemos mejoras en el winning, o simplemente lo que vemos son diferencias y cambios del paciente a partir del posicionamiento, como por ejemplo los diferentes posicionamientos de decúbitos, incluido el prono. El prono también ha sido analizado, pero en técnicas de posicionamiento, de movilización, lo que vemos es que nuestros pacientes, muchas veces cuando los ponemos de lado, las mejoras que se atribuyen a uno de los dos pulmones significa el detrimento del otro. Y esto está muy bien analizado en este reciente estudio, que es del 2022 del grupo de Roldán, donde se pueden ver los diferentes cambios que se producen en tiempo real en diferentes pacientes. O incluso a los neonatólogos les encanta ver cómo, después de la administración de surfactante, sin ningún cambio en las técnicas, ningún cambio en el posicionamiento, vemos rápidamente mejoras en la ventilación mecánica o en la complianza de nuestros pacientes. Y a nivel de posibilidades, ¿dónde está la tomografía por impedancia hoy? Pues como les decía al principio, desde la salida a la comercialización se ha visto una explosión de artículos publicados, de referencias de los mismos, que no para de crecer año tras año. Y actualmente en los Clinical Trials tenemos 122 estudios que están catalogados bajo el epígrafe de tomografía por impedancia eléctrica. Dicho esto, simplemente como toda técnica, a pesar de ser emergente, tener muy buenas expectativas, está en sinergia con otras tecnologías, por lo tanto, entre ellas se sacan el máximo rendimiento. La tomografía por impedancia maximiza la información que nos puede prevenir de otras técnicas como son los ventiladores mecánicos, y como toda tecnología tiene muchísimos beneficios, pero también es evidente que existen unos costes o unos inconvenientes, especialmente en la fase inicial, costes que se asocian a déficits de formación, a necesidad de inversión económica y a las barreras de entrada por diferentes intereses. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias por su atención y quedo completamente abierto a cualquiera de las preguntas que quieran hacerme. El que passa que amb asimetria és diferent perquè, o sigui, tu li està entrant la